Tenemos el tensor hidrostático. Y el tensor desviador. Bueno, el tensor hidrostático tiene la característica de estar compuesto por esfuerzos normales, ¿sí? Entonces el esfuerzo tensor hidrostático, su componente principal es el esfuerzo hidrostático, ¿sí? Este es el esfuerzo hidrostático. O esfuerzo medio. El esfuerzo hidrostático es la suma de sigma x más sigma y más sigma z sobre 3. Y es igual a sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 sobre 3, ¿verdad? En términos de los esfuerzos principales. ¿Sí? Entonces el esfuerzo hidrostático es igual, ¿verdad? Bueno, el tensor es igual al esfuerzo multiplicado por la matriz identidad, ¿no? Que sería igual a sigma h, que multiplica a 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, y nos quedaría como sigma h, 0, 0, 0. Entonces sería el esfuerzo, más bien el tensor hidrostático, ¿sí? Bueno, aquí tenemos que sustituir, ¿verdad? Aquí, si son esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2, sigma 3 entre 3, ¿no? O sigma x más sigma y más sigma z entre 3. Bueno, entonces el tensor hidrostático tiene como componentes, ¿verdad? Esfuerzos normales. Y va a involucrar tracción y o compresión. Va a producir, este tensor produce un cambio de volumen en la zona elástica. Nada más en la zona elástica va a producir cambio de volumen, ¿sí? No produce deformación plástica. Y tampoco produce distorsión. Entonces la forma en que veríamos la forma en que veríamos tensor sería que yo tengo aquí, ¿verdad? Aquí tengo mi elemento, ¿verdad? Tendría el cubo. Entonces puede ser, ¿verdad? Tensión
compresión, ¿sí? Sería únicamente los esfuerzos normales, ¿no? Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, sigma X, sigma Y y sigma Z. Sería menos, ¿no? Menos sigma Z. Únicamente involucra este tipo de esfuerzos, los esfuerzos normales. No hay deformación plástica ni también no hay un cambio de forma, ¿sí? El cubo mantiene su geometría, ¿verdad? Y los ángulos entre las caras sería de 90 grados. Entonces sería la característica del tensor hidrostático. Luego tenemos el tensor desviador. Este tensor es el, ¿verdad?, con el que se trabaja. Luego tenemos el tensor desviador. Pues el tensor desviador tiene como componentes los esfuerzos constantes. Los componentes del tensor de esfuerzo los vamos a conocer, ¿verdad?, despejando de la relación anterior al tensor hidrostático. Sí, bueno, el tensor desviador, que sería igual al tensor de esfuerzo menos el tensor hidrostático, ¿no? Entonces, considerando que el esfuerzo hidrostático es igual, ¿verdad?, aquí a sigma X más sigma Y más sigma Z sobre 3. Entonces, la operación sería, ¿verdad?, que el tensor desviador más sería igual aquí, es sigma X, tau XY, tau XZ, tau YX, sigma Y, tau YZ, tau ZX, tau ZY, sigma Z. Y sería, ¿verdad?, aquí menos un tercio, ¿sí?, de, y aquí pondríamos sigma X, ¿no?, más sigma Y más sigma Z. Aquí iría 0 y 0, ¿no? Luego aquí sigma X más sigma Y más sigma Z, 0 y 0. Y entonces aquí abajo tendríamos sigma X más sigma Y más sigma Z, 0 y 0. Entonces aquí sería cuestión de realizar la operación, ¿verdad? Y vamos a obtener esfuerzos cortantes, ¿no? Bueno, entonces sería restar, ¿no? Restar, por ejemplo, aquí sería sigma X menos un tercio, ¿verdad?, de sigma X más sigma Y más sigma Z. Este sería, ¿verdad?, este sería el componente, ¿verdad?, sigma X del tensor de esfuerzo desviador, ¿no? Entonces, haciendo toda la operación, vamos a encontrar que va a ser igual, ¿verdad? Aquí es haciendo álgebra, 2 tercios de sigma X menos sigma Y sobre 2 más 2 tercios de sigma X menos sigma Z sobre 2. Entonces esto lo podemos ya ver como, ¿verdad?,
2 tercios. Entonces, sigma x menos sigma y sobre 2, este es un cortante, ¿sí? Este es un componente cortante. Sigma x menos sigma z sobre 2 es otro cortante. Entonces va a quedar 2 tercios de tau xy más tau xz. Sí, entonces pura álgebra, ¿no? Entonces, de esta manera se encuentra que el tensor de esfuerzo, desviador, ¿sí? Va a tener puros componentes cortantes. Entonces quedaría, ¿verdad? Aquí 2 tercios de tau xy más tau xz. Aquí quedaría, ¿verdad? Tau xy y tau xz. Aquí quedaría tau yx. Y aquí nos quedaría, ¿verdad? 2 tercios, ¿sí? De tau yx más tau yz. Y aquí quedaría tau yz. Tau, ¿verdad? Zx, tau zy, y aquí quedaría 2 tercios de tau zx más tau zy. ¿Sí? Entonces, de esa manera se demuestra que el tensor desviador tiene como componentes esfuerzos cortantes. Entonces, de esa manera, las características del tensor, desviador es que es, ¿verdad?, un tensor que tiene componentes de esfuerzo cortante. Este sí produce un cambio de forma o distorsión. Y, ¿verdad?, este tensor es importante en la deformación plástica. Entonces, este tensor es el que, ¿verdad?, el que cuando se aplica en un elemento, ¿verdad?, tenemos nuestro punto, que es el punto que está embebido en el cubo, ¿verdad? Entonces, cuando aplicamos puros esfuerzos cortantes, ¿verdad?, aquí son puros cortantes, ¿no? Aquí, esfuerzos cortantes. Entonces el elemento se va a distorsionar, ¿verdad? Entonces este sí que es el que produce cambio de forma y distorsión. Y, ¿verdad?, los ángulos, ¿verdad?, ya no son ángulos rectos, ¿sí? Entonces hay un cambio de forma, ¿verdad? Ya no es un cubo, ya es un rombo, ¿verdad? Ahí. Un prisma ahí, ¿verdad? Una geometría de rombo, ¿sí? Bueno, entonces con esto terminaríamos lo que es el tema de los esfuerzos, ¿no? Sí, todas sus propiedades, ¿verdad?, son importantes, y nótese que en ningún momento, ¿verdad?, en ningún momento involucramos a las deformaciones, ¿verdad?
¿no? Bueno, entonces para ilustrar la teoría de esfuerzo, ¿verdad? Para ilustrar la teoría de esfuerzo, ¿cómo se utiliza? Hay varios temas, ¿eh? Yo voy a tocar uno solo nada más para ilustrar, ¿verdad? La aplicación de las propiedades de los esfuerzos. Es un ejemplo muy, muy didáctico, muy práctico, es cómo se aplica todas las propiedades del esfuerzo en la teoría de fallas, ¿no? Entonces, una teoría de fallas, falla es un criterio para predecir la falla aquí, ¿verdad? De un componente mecánico sometido a una carga combinada. Entonces, la teoría de falla es una herramienta, ¿verdad? Matemática, entonces tenemos que matemáticamente yo tengo que, voy a buscar un esfuerzo equivalente y ese esfuerzo equivalente va a estar en función, ¿sí? Puede ser en función del tensor de esfuerzo, ¿verdad? O también lo más común es que sea función de los esfuerzos principales. ¿Sí? Es lo más común, que sea en función de los esfuerzos principales, en donde sigma equivalente es el esfuerzo equivalente. ¿Sí? Nótese que de aquí, ¿verdad? De aquí tenemos un estado de esfuerzo triaxial, lo vamos a hacer equivalente con un esfuerzo uniaxial, ¿sí? O sea que todavía vamos a reducir de 3 a 1, ¿verdad? Y con eso vamos a predecir la falla. Bueno, entonces se dice que la falla se predice cuando el esfuerzo equivalente es mayor o igual a un esfuerzo crítico, ¿sí? Entonces, sigma asterisco es un esfuerzo crítico. Entonces, dependiendo del material, ¿verdad? Ese esfuerzo crítico va a ser una propiedad, ¿sí? Entonces, el esfuerzo crítico es igual a sigma cero. Este es el esfuerzo de excedencia, ¿sí? Para materiales dúctiles. Materiales que responden, ¿verdad? O tienen la capacidad de deformarse plásticamente. Y el esfuerzo crítico es igual aquí a el esfuerzo de fractura para materiales, para materiales frágiles. Es un material dúctil, ¿verdad? Sería un cobre, un latón, un acero que no ha sido tratado térmicamente, ¿verdad? ¿Sí? Aluminio, ¿verdad? Ese tipo de materiales.
tendrían un comportamiento dúctil, mientras que un material frágil, ¿verdad? Sería el vidrio no se deforma plásticamente, ¿verdad? Una resina, ¿sí? Eh, Material compuesto, ¿verdad? Fibra de vidrio y resina, ¿verdad? Algunos cerámicos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, dependiendo del material, es el esfuerzo crítico que voy a elegir, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Podríamos nosotros tener, ¿verdad? Nuestra gráfica de esfuerzo de formación aquí. Esfuerzo de formación, ¿verdad? Vamos a tener aquí la zona elástica y luego viene la zona plástica, ¿sí? Entonces, el criterio de falla estaría delimitado, ¿verdad? Este sería sigma cero, el esfuerzo de cedencia. Entonces, yo tengo, ¿verdad? Esta región que es por encima de sigma cero, por debajo de sigma cero. Por debajo de sigma cero, pues tengo la zona elástica, ¿verdad? Por encima de sigma cero, tengo la zona plástica. La zona plástica me va a interesar cuando yo tenga que, ¿verdad?, dar forma y producir una pieza, ¿no? Entonces, en la zona elástica yo tengo que el esfuerzo equivalente es menor a sigma cero, ¿verdad? El material, ¿verdad?, soporta el estado de esfuerzos, no se deforma plásticamente y no hay falla, ¿verdad? Bueno, otro requisito que tenemos que considerar es que esa teoría de fallas va a aplicar algo así como a temperaturas, ¿verdad?, menor a la temperatura de recristalización del material, ¿sí? ¿Verdad? Si se calienta, entonces cambia el comportamiento y ya no hay, ¿verdad? Ya no podemos aplicar estos criterios. Otra situación que también es importante es que el material debe estar libre de defectos, ¿no? En particular, defectos tipo grieta. ¿Sí? Si hay una grieta por ahí, esto que estamos viendo ya no aplica, ¿eh? Ya tenemos que recurrir a otro, ¿eh? Otros criterios, ¿verdad? Se conservan las mismas propiedades del esfuerzo, ¿verdad? ¿Sí? Pero ya no aplica este criterio de fallas, ¿eh? Las propiedades siguen siendo las mismas, pero ya no aplican esto que estamos viendo, ¿eh? Hay que recurrir a otro criterio. Entonces, por encima de sigma cero tenemos que el esfuerzo equivalente, ¿verdad?, va a ser mayor a sigma cero. Y entonces aquí se va a presentar la falla por cedencia o deformación plástica. Sí, entonces está limitado, ¿eh?, a que la temperatura debe ser, ¿verdad?, casi temperatura ambiente, temperatura en donde el material no va a sufrir cambios microestructurales, ¿eh? Y no debe haber defectos, ¿sí? Material libre de defectos. Entonces, que en esta zona, ¿verdad? En esta zona vamos a encontrar los materiales estructurales, materiales que van a soportar o transmitir fuerzas, ¿verdad? Fuerzas de, por ejemplo, momento de flexión, un torque, una compresión, una tracción o una carga combinada. Bueno, nosotros vamos a enfocar nada más a la teoría de fallas para materiales dúctiles, ¿sí? Para materiales frágiles tendríamos que definir, ¿verdad?, lo que es fractura, lo que es una grieta, etc.
Pero para un material frágil, también más o menos es lo mismo. Un material frágil no responde a la deformación plástica, entonces su comportamiento prácticamente es una línea recta, ¿sí? Una línea recta. Entonces tenemos el esfuerzo y la deformación. Y este punto que tendríamos aquí, este punto que tenemos aquí, es el esfuerzo de fractura. Y ese es el esfuerzo de fractura. Entonces, ¿verdad? Aquí nuevamente vamos a tener que, ¿verdad? Por debajo, el material más o menos se comporta de una manera elástica, ¿no? Entonces diríamos que es algo así como una zona elástica. El esfuerzo equivalente es menor al esfuerzo de fractura del material. Nuevamente, la temperatura tiene que ser menor a la temperatura, en el caso de metales, ¿sí? Y libre de defectos. Por encima, ¿verdad? Por encima ya se presenta la fractura, en donde el material, ¿verdad? Se debe de fragmentar por lo menos en dos, ¿verdad? En dos piezas. Bueno, entonces, como les mencionaba, todas estas propiedades del esfuerzo lo podemos utilizar aquí como ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Para prevenir o para predecir la falla, ¿sí? Entonces vamos a tener criterios de falla para materiales dúctiles, en el caso de metales, ¿eh? Para materiales dúctiles y criterios de falla para materiales frágiles. Bueno, para materiales dúctiles hay muchos criterios de falla, ¿eh? Hay bastantes. Los más comunes es el criterio de 3K, ¿eh? Y el criterio de von Mises. Bueno, vamos a ilustrar en qué consiste el criterio de 3K, ¿sí? Profe, disculpe, ¿le puede subir tantito? Es que lo que pasa es que como que usted escribe y aparece hasta mucho después. Solamente para terminar de copiar la tabla. Bueno, la gráfica de arriba, por favor. ¿Esa o la otra? Ah, bueno, es que a mí no se me ha movido su pizarrón. No sé si sea mi internet. A mí se me pasa lo mismo. Sí, pero solo hay un pequeño retraso. Yo también tengo esa falla. Sí, sí, pero sí se ve o... Sí, sí se ve nada más que, por ejemplo, Sí se ve, pero hay en su pequeño video, retraso. ajá, y nos aparece mucho después. Ah, Pero en la segunda, profe, por favor. Bueno, sí se puede, por favor. ¿está gráfica? Está. Todavía Espera, no es se que ve, aún no pero se nos actualiza. Se nos actualiza su pizarrón. ¿Le subo? no, profesor, sigue congelada la pantalla.
No los escucho, hijo. Pues, es la internet. Sí, la pared que es la red, ¿no? Sí, creo que sí, profe. ¿Verdad? Sí, creo que sí es la red. A ver, ahí, sí, parece que sí. Bueno, pues no sé si ya, pudieron visualizar, ¿no? La gráfica que tengo acá es para materiales útiles, ¿no? En mi caso, profe, sigue congelada Y la luego imagen. tenemos para, También está congelada en mi pantalla. Sí, igual. Sí, sí, profesor, ya no se movió la pantalla y se quedó. ¿y se quedó? A ver si se ve. Quizás si deja de compartir Tengo, y vuelve a compartir para que se actualice. a ver. Sí, parece que a ver ahí. La primera gráfica, ¿para qué era, profe? Para- Sí. A ver, ahí está bien. Sí, pero por la segunda gráfica ya se ve. Bueno, esta es la gráfica para un material dúctil, ¿no? Aquí. Entonces el límite es sigma cero. Por debajo de sigma cero, pues la zona elástica. El esfuerzo equivalente, ¿verdad? Es menor a sigma cero. Les mencionaba que esto tiene que aplicarse para temperaturas menores, ¿verdad? La temperatura de recristalización, ¿verdad? Hay que inhibir la difusión, ¿verdad? La difusión. Y también algo que es importante es que el material debe estar libre de defectos, ¿eh? De defectos tipo grieta. Si hay una grieta, ya no podemos utilizar este criterio, ¿verdad? Tenemos que recurrir a otro. Por encima de sigma cero, pues ya es la zona plástica, ¿verdad? El esfuerzo equivalente va a ser mayor a sigma cero. Y entonces ya el material ya falló, ¿verdad? ¿Sí? Pues cuando hay esa falla, pues el material se vuelve inservible, ¿no? Yo tengo congelada la pantalla otra vez. Sí. Sí, a mí también. No, a ver, eh, a ver ahí. ¿Sí se ve? O no se ve, No, no se ve. ¿no?
según aquí, yo ya tengo, ya se estableció la red. A ver ahí. Ya sé. Entonces ya lo ven o no se ve. Sí, ya se ve, profesor. Creo que sí, ya se estableció. ¿Ya? Bueno, entonces sería la gráfica para materiales útiles, ¿no? Y luego tenemos la gráfica para materiales frágiles, ¿no? Prácticamente material que es frágil se comporta elásticamente, ¿sí? No hay deformación plástica, ¿verdad? Se rompe, ¿no? Se fragmenta en dos partes. Y el límite sería el esfuerzo de fractura. Por debajo del esfuerzo de fractura, el material más o menos se comporta elásticamente, ¿no? El esfuerzo equivalente es menor al esfuerzo de fractura. No hay falla, ¿verdad? Ahí el material resiste, ¿no? Y nuevamente la temperatura tiene que ser menor a la temperatura de recristalización y el material debe estar libre de efectos. Por encima, ¿verdad? Por encima del esfuerzo de fractura, ¿verdad? El esfuerzo equivalente, sí, va a ser mayor a el esfuerzo de fractura, ¿no? Y el material va a fallar. Entonces tenemos los criterios de falla, ¿verdad? En este caso, para los metales y aleaciones, tenemos que se pueden comportar de una manera dúctil, ¿verdad? O de una manera frágil. Entonces, para materiales dúctiles tenemos hay varios, hay bastantes criterios de falla. Nosotros vamos a mencionar como ejemplo estos dos, ¿no? El criterio de Tresca y el criterio de von Mises. El criterio de Tresca es el que vamos a mencionar ahorita, ¿sí? El criterio de von Mises lo vamos a relacionar con la energía de deformación elástica, ¿sí? Que lo haríamos posteriormente. Entonces, para von Mises, es criterio de 3K, criterio de 3K. El criterio de 3K, voy a tomar como referencia el esfuerzo de excedencia, ¿sí? Lo que voy a hacer es graficar, ¿sí? ¿Sí? Entonces voy a graficar, en este eje yo voy a asumir que tengo una muestra, ¿sí? Y aquí va a ser tensionada, ¿sí? Aquí. De este lado yo voy a tener una muestra y aquí se va a comprimir, ¿sí? En el eje vertical yo voy a tener aquí que la muestra se va a tensionar y aquí abajo se va a comprimir. ¿Sí? Entonces, yo voy a establecer, ¿verdad? La zona elástica. Y aquí voy a establecer sigma 0. ¿Sí? Este es sigma 0. Por debajo de sigma 0 es la zona elástica.
por encima de sigma 0 es la zona plástica. Entonces este valor que tengo yo acá lo voy a poner aquí también, ¿sí? ¿Sí? La longitud, ¿verdad? De aquí a acá debe ser la misma de aquí a acá, ¿sí? Nuevamente, ¿verdad? Esta es la zona elástica y este va a ser sigma 0. Por encima de sigma 0, el material se deforma plásticamente. Por debajo de sigma 0, el material se comporta elásticamente, ¿no? Este es el caso para tracción. Hago lo mismo para compresión, ¿verdad? Compresión, ¿verdad? Esta distancia debe ser la misma, ¿sí? Y este sería el caso de compresión, ¿no? Menos sigma 0. Tengo la zona elástica y la zona plástica. En otra dirección, ¿verdad? También voy a tener aquí, ¿sí? Aquí. Menos sigma 0. La zona elástica en compresión, la zona plástica en compresión, ¿sí? Entonces voy a someter ahora un elemento, voy a someter a una carga combinada, ¿sí? Entonces yo voy a tener, ¿verdad? Este y este aquí. Voy a tener un elemento aquí. Que en esta dirección va a estar en tracción, ¿sí? Y en esta dirección va a estar en tracción, ¿sí? ¿Sí? Entonces voy a asumir que esta sea la dirección sigma 1 y esta sea la dirección sigma 3, ¿ok? Este sería menos sigma 1 y menos sigma 3. Entonces yo tengo que sigma 1 y sigma 3, ¿sí? Ahí está. Nótese que el área que tengo ahí, ¿verdad? Es el área formada por la magnitud sigma 0 y sigma 0, ¿no? Zona elástica, zona elástica. Entonces, toda el área que tengo acá, toda esa área que tengo ahí, es un comportamiento elástico, ¿sí? Si yo rebaso, ¿verdad? Esta línea hacia la derecha, esta línea hacia arriba, el comportamiento es plástico, ¿sí? Entonces tengo ahí esta área, el material se va a comportar, ¿verdad? Es una combinación de sigma 1 y sigma 3, ¿verdad? Cualquier punto que tengamos ahí, ¿verdad? Este punto quiere decir que es componente sigma 1 y sigma 3, ¿no? Y entonces quiere decir que está en la zona elástica. Si se rebasa, pasaríamos a la zona plástica y es la falla. De manera similar voy a tomar, ¿verdad? Aquí, sigma 0 y sigma 0, ¿no? En este punto lo que voy a tener es un elemento y ahora va a estar en compresión, ¿no? Entonces, nuevamente esta área que tengo aquí es una zona elástica, ¿sí? Zona elástica. Cuando se rebasa, ¿verdad? Esta línea azul, estaremos en la zona plástica y el material falla, ¿sí? Nótese que tengo positivo y positivo, ¿verdad? Se suman, ¿no? Aquí tengo, ¿verdad? Menos y menos se suman, ¿no? En el segundo cuadrante yo tengo aquí, ¿verdad? Positivo y negativo, ¿no? Si yo quiero sumar, tiene que ser más sigma 0 menos sigma 0, ¿verdad? Sería una resta. En el cuarto cuadrante también tengo lo mismo, ¿no? Tengo más sigma 0 menos sigma 0. Es una resta, ¿no? Y entonces lo que yo tendría en esa región es la resta, ¿no? Que sería unir estos dos puntos y también unir estos dos puntos, ¿no? Y entonces todo lo que tengo dentro de esta área, todo lo que está dentro de esta área es la zona elástica, ¿sí? Y se le conoce como la envolvente de Tresca. ¿Sí? Entonces, cualquier combinación
en este caso de sigma 1 y sigma 3, que esté dentro, ¿sí? De esta área, de esta superficie, es zona segura, ¿sí? No se predice la falla, ¿sí? Cualquier combinación de sigma 1, sigma 3 que caiga fuera, ¿verdad? ¿Sí? Si por ahí una combinación, ¿verdad? Cae fuera, ¿sí? Aquí tengo, ¿verdad? Sigma 1, ¿verdad? Y aquí estaría sigma 3, ¿no? Menos sigma 3. Como cayó afuera, aquí se predice la falla, ¿no? El material falla. El material va a fallar por deformación plástica, ¿sí? Bueno, matemáticamente, el criterio de 3K se dice que es el esfuerzo equivalente de 3K es igual a sigma 3 menos sigma 1. Sigma 1 menos sigma 3, ¿no? Sigma 1 menos sigma 3, donde sigma t, ¿verdad? Este es el esfuerzo equivalente de 3K. Sigma 1 y sigma 3 son los esfuerzos principales. Entonces, si el esfuerzo equivalente de 3K es, ¿verdad? Mayor a sigma 0, se predice la falla, ¿no? Si el esfuerzo equivalente de 3K es menor a sigma 0, entonces, ¿verdad? Estamos en una zona segura, ¿no? Entonces, para prevenir la falla, ¿verdad? Para evitar la falla, ¿sí? Se impone un factor de seguridad. Entonces, el factor de seguridad, en este caso, va a ser igual a el esfuerzo de excedencia Parece que le falló la conexión al profe.
Bueno, no sé hasta dónde se quedaron porque hay problemas aquí con la red. ¿Tomar café? Sí. Yo todavía no me contesto. No tienen ni Sí, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí, profesor. Bueno, yo me quedé en los criterios de Tesca, donde estaba definiendo los esfuerzos, ya matemáticamente. Ok. A ver, ¿ahí se ve o no se ve? A ver. Todavía no se ve, profesor. ¿No? ¿Ahí? Sí, ya se ve. Sí, ya. Ya se ve. A ver, ¿dónde nos quedamos? Sí, ahí en criterio de Tesca, ahí. O ¿Aquí? bueno, sí. Bueno, entonces el criterio de Tesca se establece de esta manera, ¿no? El esfuerzo equivalente de Tesca es igual a sigma 1 menos sigma 3, ¿no? Donde sigma 1 y sigma 3 son los esfuerzos principales. ¿Sí? Entonces, si el esfuerzo equivalente de 3K es mayor a sigma 0, va a haber falla, ¿no? Pero si el esfuerzo equivalente de 3K es menor a sigma 0, no hay fallo, ¿verdad? Es una región segura. Entonces, una manera de prevenir la falla es imponiendo un factor de seguridad, ¿sí? Se pone un factor de seguridad que se define de la siguiente manera. Es el esfuerzo de excedencia del material entre el esfuerzo equivalente, ¿no? Ese esfuerzo equivalente que damos que puede ser 3 carbonices, ¿sí? Y ese esfuerzo equivalente, ¿verdad? Va a ser igual a el esfuerzo de excedencia entre el factor de seguridad, y el factor de seguridad tiene que tener un valor mayor a 1. Profe, ¿está escribiendo? No, Es que me parece. No, no. Ah, bueno. no estoy escribiendo. Es que les digo que no sé a dónde se quedaron porque se cortó aquí la red. Sí, entonces, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Para ilustrar el criterio de 3K, en donde tenemos un eje que tiene un diámetro de 50 milímetros y está sometido a un torque y a un momento de flexión, ¿no? El, el eje está fabricado con un acero que tiene un esfuerzo de excedencia de 420 megapascales. Entonces vamos a encontrar lo que sería, ¿verdad? El tensor de esfuerzo, ¿sí? Entonces tenemos aquí
el esfuerzo en flexión, ¿verdad? 32, momento de flexión entre pi de cúbica igual a 32 por el momento que es, ¿verdad? 2 por 10 a la 6 newton milímetro entre pi por 50 milímetros al cubo, ¿no? Y sale 163 megapascales. Luego tenemos la cortante, ¿verdad? Aquí el esfuerzo cortante, que es 16T entre pi de cúbica. Entonces sería 16 por 3 por 10 a la 6 newton milímetro entre pi por 50 milímetros al cubo. Y da de 122 megapascales, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el estado de esfuerzo, un punto crítico, ¿no? Entonces me piden, ¿verdad? Si ese eje puede soportar este estado de esfuerzo. Entonces el siguiente paso es encontrar los esfuerzos principales, ¿no? ¿Verdad? Entonces sería 163 sigma x entre 2, sigma y vale 0, más menos, ¿verdad? 163 entre 2 al cuadrado, nuevamente sigma y vale 0, más el cortante al cuadrado, ¿no? 263 entre 2 da 81.5, más menos, ¿verdad? 147. Y las raíces serían sigma p igual a 81.5 más 147, me da 228.5. Una raíz, la otra raíz es 81.5 menos 147, ¿verdad? Sería menos 65.5 y la otra raíz vale 0, ¿no? Porque lo que pasa es que esa noche que estaba en el aeropuerto vi varios Se aplica el criterio, ¿no? Aquí sigma 1 mayor a sigma 2 mayor a sigma 3. 81, bueno, sigma 1 igual a 228.5. Sigma 2 igual a 0 y sigma 3 igual a menos 65. Para comprobar que mis raíces estén correctas, ¿verdad? Sumo, ¿verdad? La diagonal del tensor que es sigma x, sigma y, sigma z, 163 más 0 me da 163. Y sumamos los esfuerzos principales, ¿no? Sería 228.5 más 0 menos 65.5 y me da 163, entonces las raíces están correctas. Ya con eso aplicamos, ¿verdad? El criterio de Tresca para ver si hay falla o no hay falla. Entonces, el criterio de Tresca dice que es el esfuerzo equivalente de Tresca es igual a sigma 1 menos sigma 3, sería 228.5 menos 65.5 y me da 294. Y lo comparamos con el esfuerzo de esencia del material, ¿sí? Encontramos que 294 es menor a 420 y entonces no se presenta la falla. De aquí yo puedo también determinar lo que sería el factor de seguridad. Entonces el factor de seguridad sería igual a sigma 0. En este caso sería el esfuerzo equivalente de Tresca, que sería igual a 420 megapascales entre 294 megapascales. ¿Verdad? Y me da 1.42. Sí, entonces de esa manera podemos aplicar, ¿verdad? En este caso, todas las propiedades de los esfuerzos, ¿no?
Bueno, no sé si tengan una pregunta, alguna duda, si quedó claro. ¿Qué le podría subir tantito, profe? Bueno, no sé si quedó claro, hay preguntas, dudas. Por el momento no, profesor. Gracias. ¿No? Bueno, entonces repasen todo esto, ¿no? Continuamos el lunes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Ya, profesor, hasta luego. Sí, nos vemos. Profe, una pregunta. La tarea que se entrega para Sí. el día lunes, ¿se envía por correo o va a habilitar un apartado en Classroom? Se va a habilitar una Ah, carpeta. bueno. Está bien, gracias, profesor. Sí. Sí. No.